fracturamiento hidráulico o fracking es la técnica mediante la cual se busca extraer gas y petróleo de zonas en donde la tierra no está fragmentada para permitir su extracción. Mientras muchos países a nivel mundial han rechazado el uso de este método, en Colombia se están otorgando licencias para desarrollar esta actividad, generando protestas en las poblaciones involucradas. Hoy hemos venido a Colombia para poner las cartas sobre la mesa al tema del fracking. Fracturamiento hidráulico hemos hecho en el país por muchos años. Y vamos a seguir haciendo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hay 30, 40 países del mundo que lo han prohibido? Sí hay que escuchar a las comunidades. Las comunidades tienen derecho a expresarse. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, gracias por estar acá. ¿Qué se conoce del fracking en Colombia y en general en América Latina? Porque no es un tema que sea ampliamente divulgado en los medios de comunicación. ¿Cuál es la percepción que se tiene de este tema en este país? Ven, yo sí quiero hacer unas precisiones porque en el párrafo que leyeron hay algunos datos que no corresponden con el común conocimiento. Entonces, mire, lo primero es, el fracking no es fracturamiento hidráulico. Esta traducción fue desafortunada. Fracturamiento hidráulico hemos hecho en el país por muchos años y vamos a seguir haciendo. Mientras que estamos hablando, hay un fracturamiento en Cantagallo. Pozos horizontales hemos hecho. Perforamos pozos horizontales en Chichimene, Castilla, Rubiales, Ocelote. Entonces, para nosotros estas tecnologías no son nuevas. Lo que no hemos hecho en Colombia es fracking, que es ese proceso industrial a gran escala. Y mire, hemos visualizado... ¿Cuál es la percepción que hay aquí en Colombia? Porque si me dices que ya llevan más o menos décadas con este proceso, ¿cómo se ha percibido esto entonces durante todo este tiempo? Pero también hay que aclarar que esas rocas que la naturaleza no ha fracturado, aquí se ha hecho fracturamiento hidráulico sobre los yacimientos convencionales y se ha mejorado la extracción, las tasas de extracción de esa manera. Pero ahora todas estas combinaciones de las cuales habló John permiten acceder a un tipo de yacimiento que la naturaleza en su tiempo geológico a lo largo de millones de años no fracturó. Así que lo que estamos ahora también es llevando a un límite esa frontera extractiva en términos de petróleo y gas, fracturando unos yacimientos, unas rocas que no estaban fracturadas y que eso permite recuperar. Por supuesto, los niveles de energía involucrados en fracturar rocas que la naturaleza no fracturó son unos niveles muy, muy grandes. John también ya lo plantea, se necesitan unas presiones mayores. Hay una combinación de factores que resultan en una práctica que para algunos es aún más riesgosa que la explotación de yacimientos convencionales, porque yo creo que también hay que decir que los yacimientos convencionales y su extracción no están exentos de riesgo y tenemos ya unos datos en Colombia sobre contaminación que creo que vale la pena notar. Sí hay que hacer una precisión. El acuerdo 02 del 2017 ahora ya no habla de no convencionales, sino estamos hablando de roca generadora. Pero roca generadora en el país ya ha producido antes, en el campo Petrolia de Catatumbo produjimos más de 37 millones de barriles de la formación La Luna, que allá es la roca generadora. En el Valle Medio, los pozos Olivo, Bolívar, los buturamas verticales han producido de las formaciones cretácicas también. Entonces, esto no es que sea nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es esa técnica grande que viene, que ahora necesitas unas grandes extensiones de roca, por eso también se les llama yacimientos continuos, porque ellos van a entregarte el hidrocarburo a partir de la roca madre. Entonces, en Colombia, si bien hemos producido ya de este tipo de rocas, pues no lo llamábamos de roca generadora, pero sí hay experiencia. Pero no con toda la parafernalia, claro que no, de lo que se llama fracking. Pero el tema de que tú hablabas es precisamente esto, ¿no? El yacimiento convencional es el que inicialmente te permitía, siempre hay riesgo, como tú lo mencionabas, cuando estás haciendo este tipo de perforaciones a nivel global. Pasa en países, en Arabia Saudita, en Venezuela, donde se hacen constantes extracciones de petróleo, siempre hay un riesgo. Pero el riesgo del fracking, como lo conocemos, como tú dices, desde lo que se desarrolló en los Estados Unidos a comienzos de este siglo, es que están fracturando ya piezas que
ya eran, como tú dices, rocas sólidas que al tú fracturarlas estás empezando a traer problemas que no eran los convencionales que teníamos anteriores. O sea, tenemos problemas mucho más graves ahora porque estamos generando temblores, tenemos un problema que me imagino que lo tocaremos ahora un poco más adelante, que es el tema de la contaminación del agua, el tema de cómo hacemos para botar todo el agua contaminada que viene de regreso después de la extracción. Fíjese que son mitos que si hubiera pruebas, bienvenida a las pruebas. Es bueno volver a los hechos y datos. Entonces se está diciendo no, que estamos contaminando acuíferos, que estamos creando temblores. Pues nosotros los técnicos no tenemos esos datos y hemos hecho mediciones. O sea, nosotros activamente, es que debe partirse de una idea, y es que esta industria es una industria con mucha experiencia. Esto es mundial, esto no es de aquí, con muchísima ética y con responsabilidad social. Las empresas que están en este sector son empresas que cotizan en bolsa y son empresas que tienen que cuidar mucho su nombre. Entonces, bueno, pero vamos a ver, América Latina está llena de historias de empresas multinacionales con muy buenos nombres que vinieron, hicieron un trabajo. Tenemos el Agroagro, tenemos el caso de Chevron en Ecuador, o sea, hay un montón. Pero yo quiero hablar de unos datos porque John hace una invitación importante y me parece que es la invitación pertinente en todas estas discusiones del extractivismo en Colombia y en Latinoamérica, que son los datos. Nosotros tenemos datos, cuando se revisan los expedientes ambientales, que son las empresas las que han remitido a la autoridad ambiental y se sistematizan, cosa que la autoridad ambiental no hace, estamos encontrando datos de contaminación de agua, de contaminación de aire. Los datos de contaminación de agua muestran esa contaminación en aguas superficiales. Estoy hablando del caso de Puerto Vega, Teteyé en el Putumayo, y estoy hablando del caso de CPO-09 de Ecopetrol en el departamento del Meta. Y en estas zonas, con la información de las empresas, estamos viendo unos graves impactos en aguas superficiales y en aguas subsuperficiales. Puede que esas aguas subsuperficiales no sean de mucho interés para el sector petrolero, pero son fundamentales para las comunidades. Y encontrar unos contenidos de arsénico pasados muchas veces de la norma colombiana en un aljibe de una escuela, yo creo que eso nos tiene que llamar también a la reflexión y a la autocrítica. Seguir diciendo que no hay problemas, yo creo que no es una buena idea. Además, que me corregirán ustedes, que Colombia tiene en la zona de los páramos, hay cerca de, creo, si no me equivoco, cerca de 23 páramos en Colombia, en donde se reencuentra casi el 70% del agua que se utiliza en este país. Y hasta donde tengo entendido son zonas en donde se están licenciando precisamente extracciones de este tipo. No estamos corriendo un riesgo en contaminar el agua que surte después a todos los colombianos. Claro, absolutamente, y no solamente en el tema de petróleo, sino en el de minería, que es también muy grave. Pero yo quería destacar algo que ha comentado John, y es que él incurrió en la misma contradicción que la gran minería y el gobierno nacional no ha podido resolver. Por eso es que el tema no pasa cuando se discute en otras áreas. Entonces él dice, en lo convencional, llevamos muchos años en producción de crudo convencional, ahí hay riesgos, como bien lo señala Julio, pero digamos que esa ha sido la industria que se ha desarrollado en el país. La que se viene, la que está entrando y la que se está empezando a licenciar es la que es riesgosa. Entonces dice John, no, pero es que esos son mitos, nosotros no tenemos todavía testimonios, evidencias de contaminación. Pues obvio, en el país no los tenemos porque apenas están empezando a licenciar, pero entonces la pregunta es, ¿por qué hay 30, 40 países en el mundo que lo han prohibido? Algunos porque no tienen la evidencia científica todavía y entonces utilizando el principio de precaución dice no, todavía no, pero otros sí porque ya tienen la evidencia de las consecuencias ambientales que la actividad genera, ¿cierto? Y entonces quieren que simplemente los colombianos aceptemos una nueva práctica que ya lo que nos ha dicho el mundo es que es muy peligrosa, pero que en Colombia tenemos que aceptarla porque los ingenieros aquí no tienen todavía la evidencia científica. Sigamos recogiendo entonces precisiones. Te quería preguntar, yo, ¿cuál piensa en general la industria que son los beneficios para el país? Porque me imagino que obviamente siempre hay una intención, supongamos, bondadosa a la hora de cualquier práctica económica. ¿Cuál es el beneficio que ve la industria para el país? Miremos muy bien ese punto, pero antes una precisión. Los páramos aquí no se pueden tocar por ley. Entonces no es que estén licenciados. Hay una zona de amortiguamiento, hay unas distancias claramente establecidas por la NH y por el ANLA, entonces los páramos no están tocados. Julio hablaba de cifras, Julio hablaba por ejemplo de contaminación de acuíferos superficiales y en particular nosotros tenemos que aprender a hablar de la palabra riesgo. Cuando usted está pasando la calle
¿cuál es el riesgo de que lo atropelle un bus? Altísimo. Y el impacto sería altísimo. Es decir, sería catastrófico prácticamente. ¿Usted cómo maneja el riesgo? Pues usted pasa por el semáforo, usted espera a que no haya automóviles, y en esta industria nosotros manejamos unas matrices de riesgo muy precisas en las cuales esta industria no va a cometer una actividad que implique un riesgo inmanejable. Los riesgos entonces toca mitigarlos. Colombia, sin ser un país petrolero, basó sus finanzas por muchos años, y Álvaro sabe mucho de esto, en los ingresos petroleros. Llegó a tener 1 de cada 4 pesos o 1 de cada 5 pesos llegó a entrar por parte de la industria de los hidrocarburos. Fue tanta la dependencia que llegó a tener Colombia de este rubro, que cuando el precio del petróleo cayó, pues entonces ahí nos vimos abocados a una reforma tributaria, a unos cambios tributarios, y adicionalmente las regalías que ha dejado esta industria. Esta mañana escuché al ministro Cárdenas hablando por radio. Él decía, la población de Comarán únicamente recibió en los últimos años 300.000 millones de pesos. Proyectos viales, hospitales, saneamiento ambiental, en general, infraestructura, ha dependido en gran parte de las regalías petroleras. Yo te voy a tomar la palabra en algo porque tú hablabas del riesgo, y precisamente yo creo que no es menos conocido a nivel mundial, en donde, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos ha sido muy criticado por su negación a entender el impacto ambiental que su país está teniendo a nivel global, y muchos otros países han estado tomando acciones. Pareciera ilógico extraer el tema del fracking del tema mundial, del medio ambiente, del calentamiento. Fracturamiento hidráulico. Claro. Fracking en Colombia no hay, y es muy probable que por muchos años no lo vaya a haber. Ahorita hablamos de la pero geología. sí lo hay en el mundo. En Estados Unidos fue donde lograron desarrollar Correcto. esta industria. Entonces, En Argentina eso es lo que es tenemos. absolutamente ininteligible para nosotros, no lo entendemos. Si ya hay experiencias en el mundo y ya se ha demostrado las consecuencias ambientales que esta actividad genera, ¿cierto? En Colombia, en lugar de aprender de todas esas experiencias, ¿cierto? Simplemente nos lanza en ristre para realizar una operación que ya sabemos que genera unos daños afuera, con un argumento que es el argumento que se está demostrando. No, es que si no hacemos fracking, entonces no tenemos plata y entonces hay que hacer reformas tributarias. No, absolutamente no podemos aceptar, porque ese es un argumento extorsivo. Que nos digan, hay que aceptar una actividad que es dañina, que en Colombia no se hace, pero por fuera sabemos que es dañina, porque entonces si no nos hacen otra reforma tributaria, eso no es inteligente, eso no responde a ninguna lógica. Ahí hay un punto muy importante, y la experiencia. Esos análogos de afuera no se pueden traer muy bien a Colombia. Hablemos de Texas, que es donde se produce. Pero yo quiero cogerlo, Dale. yo quiero coger ese punto de Johnny, y estoy completamente de acuerdo con usted. Y quiero ligar ese argumento con lo que ha sucedido con el fracking en Colombia. En 2014, ante el interés del gobierno nacional de atraer inversionistas para el fracking, la Contraloría General de la República saca una función de advertencia y dice, y yo hice parte de ese equipo y quiero pues dejarlo también claro, y dice, esa es una actividad que genera riesgo y genera también decisiones de política pública. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Trae unos expertos, creo que todos ellos de Estados Unidos, y copian una reglamentación que no tiene nada que ver con las condiciones colombianas. ¿Cuál fue la crítica que se hizo desde la Contraloría? Nosotros no sabemos nada sobre nuestras aguas subterráneas, nuestro conocimiento es muy precario, eso está reconocido por las autoridades geológicas, y nuestro conocimiento en términos de sismicidad también es muy precario. Nosotros no tenemos una línea base, por ejemplo, de los contenidos naturales de CO2 ni de metano en los diferentes lugares del país. Entonces vienen estos estadounidenses y nos dicen que tranquilos, que hay unas prácticas para evitar la contaminación de acuíferos, por ejemplo, la integridad de los pozos, y que con eso se va a evitar todo, porque las aguas subterráneas, y he escuchado al señor Echeverry diciendo estas cosas que no tienen ningún asidero, las aguas subterráneas aprovechables en Colombia están máximo a 300 metros de profundidad. Eso no es cierto. Nosotros tenemos aquí en la sabana acuíferos a más de 1000 metros que están siendo aprovechados hoy para consumo humano. Nosotros tenemos salinidades anómalamente bajas
a 3.000 metros de profundidad en la cuenca Llanos. Entonces, no podemos traer ese conocimiento y justamente lo que estamos planteando y lo que planteó la Contraloría es, mientras no se conozca la geología de Colombia en términos de los riesgos que puede generar la actividad de fracturamiento hidráulico de no convencionales, pues no podemos sacar una reglamentación propia. Entonces, aquí hicieron la reglamentación con conocimiento importado, sin ajuste, y con eso nos vamos para adelante con el fracking. Y ahora también nos dice el señor Echeverry que tranquilos, que las aguas que devuelve la práctica, el flowback, que esas van a ser inyectadas, pero es que la reinyección de aguas tiene un riesgo grande que está comprobado en el mundo y es justamente la sismicidad inducida, que no es suave. Pero además estas aguas, las que tú llamabas el flowback, está demostrado a nivel mundial que estas aguas ya están contaminadas y no hay manera de limpiarlas. O sea que lo único hay tecnologías para limpiarlas, claro, y tecnologías de avanzada, ozono reverso, hay una cantidad de tecnologías. Lo de los acuíferos hay que ponerlo en contexto porque en la sabana de Bogotá puede haber acuíferos profundos, pero aquí no estamos hablando de ese tipo de exploración. La exploración se va a dar principalmente en el Valle Medio del Magdalena. Conocemos la formación real. Si la formación mugrosa está más somera, podemos tener acuíferos a 300 metros. Pero Julio, los diseños de los pozos, es que usted un pozo petrolero tiene hasta 5 tuberías que están protegiendo esos acuíferos, más aún. Solamente el conductor de superficie que se hinca, que puede tener 30, 50 metros, está protegiendo esos acuíferos típicos de las poblaciones que son 10 metros, 8 metros, que es lo que hemos visto. Los más profundos, los acuíferos ya confinados, quedan protegidos por un conductor de superficie que suele tener 1000 pies, o sea, unos 300 metros. Pero además, caso específico de Cumaral, la empresa Manzaro va a perforar unos pozos a 16.000 pies y son 5 secciones. Entonces ahora usted imagínese una tubería de gran calibre, 5 tubos protegiendo los acuíferos, el riesgo de contaminación es grandísimo. Yo tengo entendido con esta práctica, lo que contamina no es la tubería, lo que contamina es el agua que tú le estás tirando para poder hacer la fragmentación, que es el agua que se contamina con los minerales que están en la tierra. El tubo no es el que está contaminando. Lo que evita... Sí, exacto. Y lo que dice John es que esa práctica de poner tubos adicionales con un cemento entre ellos, que se llama integridad de pozos, va a evitar. Y claro, mitiga, pero John, 7% de los pozos en Pensilvania han tenido problemas con la integridad. Entonces ya estamos hablando otra vez de si aceptamos un 7% como porcentaje de falla, y es mínimo. En otros lugares donde hay estudios, el 70% de la integridad de pozos falla. Entonces, vámonos por el bajo, vámonos por el 7%. Y volvamos a las cifras. Entonces, para algunos de nosotros es inaceptable que el riesgo de contaminación de acuíferos sea el 7%. Pero ¿cuántos pozos hemos perforado en el país y atravesado esos mismos acuíferos? No, Colombia. Es que aquí no tenemos datos. Claro que sí. ¿Dónde están los datos? Hemos perforado 20.400 pozos exploratorios en el país, y si le meto los pozos de producción, supero los 100.000 pozos. Claro, pero ¿y dónde están los datos de que los acuíferos no se contaminaron? 100.000 pozos ya han atravesado esos 1.000 acuíferos y no hay un solo caso registrado de que hayan contaminados. A mí me gustaría tener los datos porque no hay publicaciones. Ahí sí estamos de acuerdo. Están las cosas. Pero ven acá, más allá incluso de los datos, porque a veces cuando hacemos cosas macroeconómicas se pierden las cosas en número. A mí me gusta siempre llevar las cosas a la tierra, ¿no? Y también hay un tema que es el tema de las poblaciones donde se pretenden hacer este tipo de excavaciones. ¿Qué medidas se están tomando en este país para precisamente evitar también los desplazos que yo creo que durante la época de la guerrilla ya hubo bastante desplazado como para venir a traer otro tema, otro problema más a Colombia y tener que ignorar a gente que vive en estas zonas y que van a sufrir las consecuencias de estas prácticas? Pues te cuento una cosa, hoy en Colombia se vive prácticamente una revolución o una rebelión municipal. Varias consultas populares se han desarrollado en el país, algunas contra la minería, otras contra los hidrocarburos, como por ejemplo en Tauramena o la que va a haber en Cubaral. Y es la gente saliendo a la calle a reaccionar, utilizando los mecanismos propios que nos da la Constitución Nacional para protestar y decir no queremos minería y no queremos petróleo en nuestro territorio. ¿Por qué? Por varias razones. Porque han visto la historia de la minería. A nosotros nos vienen y nos dicen, no, es que el petróleo nos trae riqueza y mañana todos los colombianos vamos a tener carro, caso y beca. Y resulta que eso no ha sido cierto, ha sido una promesa falsa. Te voy a poner un ejemplo. En la década pasada, del año más o menos 2002 al 2014,
El precio del petróleo subió, hubo niveles muy importantes del precio del petróleo, también subió el precio del carbón, del níquel, del oro, etcétera, y Colombia vivió un boom de precios. Y hubo un ingreso muy importante de recursos al país. Pero mira lo que pasó cuando los precios cayeron. Nos fuimos a las estadísticas y empezamos a mirar. Tasa Gini, seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Pueden decir lo que quieran, pero las cifras de los organismos internacionales son las que determinan en este caso que Colombia tiene uno de los índices Gini de desigualdad social y inequidad más grande del mundo, entre las más grandes. Segundo, el tema de las cifras macroeconómicas. Entonces resulta que tenemos un déficit fiscal sin precedentes en la historia. Y entonces uno dice, óigame, y toda esa plata que dijeron que iba a llegar, que nos íbamos a volver ricos, el Colombia Saudita, ¿dónde está esa plata? Si al final del día tenemos un déficit fiscal de 12.000 millones de pesos que no tiene antecedentes y que entonces el gobierno ahora tiene que ver cómo clava más a los colombianos. Si en esa misma línea la solución, en 5 años nos vamos a volver importadores. No, eso nos dijeron. ¿Cuál va a ser el efecto sobre las finanzas del Estado? Pero más allá de la parte económica, incluso yo creo que mi punto es la gente. ¿Qué hacemos con la gente? Porque pero ese punto sí es importante. Y aquí enlaza lo que con el tema déficit fiscal. Miremos la deuda externa. 120.000 millones de pesos. De dólares, perdón, 120.000 millones de dólares pasamos a deber los colombianos por deuda externa. ¿Y cuándo creció? Creció al mismo tiempo que crecieron los ingresos por hidrocarburos. Entonces, al final del día, termina este boom de precios de hidrocarburos y de minería y somos más pobres que antes. Estamos más quebrados que antes, incluso sufriendo hoy los rigores de la enfermedad holandesa. De haber confiado en hidrocarburos y en minería, acabó con la industria y todavía no levanta cabeza. La conversación está muy interesante, pero como todo siempre llega al final, estamos más o menos acercando. Yo quiero más o menos ir redondeando para ver hacia qué le podemos decir al colombiano que nos está viendo hoy, de cuál va a ser el futuro y de qué medidas se van a tomar a nivel serio. Es que aquí se han dicho cosas muy sensatas. Álvaro toca algo muy importante y es la sociedad, la comunidad tiene que ver el desarrollo. No se puede desarrollar la economía independiente de las comunidades. Nuestras comunidades en particular carecen de agua, carecen de saneamiento ambiental. Entonces la comunidad tiene que ver el beneficio. Y el Julio Fierro de la Contraloría de hace unos años hizo unas observaciones que la industria tomó como muy positivas. El Julio Fierro de esos años, ¿de qué habló? De que había que conocer los acuíferos, de que aquí había que entender la tectónica del país porque es única, es diferentísima a la de los Estados Unidos, y eso no solamente dio pie a unas normas que son realmente más estrictas que las que hay en muchas partes del mundo. La resolución 90341 para no convencionales resume todas estas inquietudes. La parte de sismicidad ya fue reglamentada por el Servicio Geológico y se están proponiendo unas redes locales que nos van a permitir medir eso. Pero entonces el desarrollo no puede ser a cualquier cosa, y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. El medio ambiente es sagrado, es intocable. Pero aquí es donde quiero entrar a proponer algo que es muy conocido, es la licencia social. El desarrollo sostenible es posible con una industria responsable que conoce sus riesgos, que los puede manejar y que además tenemos técnicos muy capaces. El medio ambiente lo tenemos que cuidar, pero un país como el nuestro puede utilizar sus recursos, caso recurso agua, hay que gerenciarla bien. La licencia social, con esto finalizo, es, si todos estamos alineados, comunidad, entes gubernamentales y la industria, si todos llegamos al conocimiento de que este proyecto nos va a servir a todos, ya no necesitamos papeles escritos. Pero si no apuntamos como nación en la misma dirección, pues entonces no vamos a llegar a acuerdos. Ahí ¿están dadas las condiciones para esa alineación? No, el conocimiento no se ha generado, se hicieron la reglamentación sin generar el conocimiento, hay que esperar a que lo tengamos. En términos de la exportación y de los problemas que puede haber con quedarnos sin petróleo, uno comparte esa preocupación y se pregunta entonces por qué seguimos con las metas de seguir exportando 1 millón de barriles al día cuando eso es una cosa completamente empresarial y economicista y no es una mirada estratégica de los recursos. Y yo termino diciendo que sí hay que escuchar a las comunidades, que las comunidades tienen derecho a expresarse y que la historia de Barranca Bermeja, 100 años con petróleo, Orito, 50 años con petróleo, no nos indica realmente una prosperidad a nivel local.
¿Y qué vamos a hacer si las comunidades no quieren? Y yo no creo que la respuesta sea una respuesta represiva. No podemos estar pensando en que en el país la paz va a servir es únicamente para abrir la frontera extractivista, como proponen algunos políticos como Echeverry. ¿Eres optimista con este tema? No, soy optimista en la medida en que las comunidades hoy tienen mayor sentido de pertenencia en su territorio, saben cómo defender sus derechos, que las petroleras y el gobierno nacional se presenten con un nuevo discurso, es un discurso mediático, allí no hay ninguna responsabilidad, ¿cierto? Y la comunidad simplemente no va a aceptar eso. Entonces, como les decía hace un rato, hoy estamos en una revolución municipal, hoy la gente está saliendo a manifestar en sus urnas, no queremos minería, no queremos hidrocarburos, porque durante más de 100 años estas han sido comunidades engañadas, que no han salido de pobreza. Las mismas estadísticas oficiales muestran las necesidades básicas y satisfechas de estas personas, que de pronto se hayan lucrado un porcentaje de la población, sí, pero el grueso de la población no ha sentido el beneficio de que hayamos sido un país exportador de crudo y exportador de minerales. Bueno, yo no me queda más que agradecerles por haberme acompañado hoy para tener esta rica conversación que, bueno, da para más. El fracking obviamente en América Latina no es un tema que se divulgue a diario, no hay mucho conocimiento y como algunos de nuestros invitados lo explicaron, tampoco a nivel gubernamental o estatal existen los números claros para conocer cuáles son los alcances de este tipo de prácticas en nuestro continente. Yo los invito la próxima semana a otro Cartas sobre la Mesa desde Colombia. Desde hace 7 años nunca estamos de brazos cruzados.